Este podcast no busca sustituir la terapia, aunque a veces ayude a sentirse acompañado. No somos psicólogos, somos dos personas normales compartiendo experiencias, opiniones y lo que la vida nos ha ido enseñando, a veces a las malas. Si sientes que necesitas ayuda, comunícate con profesionales de la salud mental. Hola gente, bienvenidos. Yo soy Ernei de la generación Z Yo soy Mari, la millennial. y esto es de la M a la Z. Hoy venimos con un tema super chill para arrancar así bien bonito, bien tranquilo, disfrutando el momento y la vida. Hoy venimos con el tema de las personalidades, que como para contarles el resumen de este tema fue que nació el proyecto completo, porque analizándolo vimos que hay diferencias muy marcadas entre personas y entre generaciones, más que todo. Ellos son muy raritos, por decirles algo. Nosotros somos más prácticos y realistas, aunque la gente diga lo contrario. Pero bueno, vamos con una pequeña explicación. Voy a comentar así como muy brevemente con información de ChatGPT, fuente confiable. Y comenzamos con la explicación de los millennials. Dice que son nacidos aproximadamente entre el 82 y el 96. Se caracterizan por ser nativos digitales, creativos, ambiciosos y conscientes socialmente. Valoran las experiencias sobre los bienes materiales, la sostenibilidad y la flexibilidad laboral. Son conocidos por su enfoque en la tecnología, la búsqueda de propósito profesional y una mayor conciencia social y ambiental. Del lado de la mejor generación, las Zetas, dice que está entre el 97 y el 2012. 2001 representing. Se define por ser nativos digitales también, pragmáticos, auténticos y socialmente conscientes. Se caracterizan por su uso tan alto de tecnología, activismo, búsqueda de propósito, independencia y una mentalidad abierta a la diversidad, valorando la salud mental y la sostenibilidad sobre las demás cosas. Ahora yo te quiero preguntar, con lo que dije, ¿vos estás de acuerdo de lo que se dice de la generación Z? No la tuya, la Z. Sí, en la mayoría. O sea, sí creo que son nativos digitales, que son muy tecnológicos, sí creo que tienen como esta parte más de búsqueda de propósito, de que es una generación que ya no se define por lo que hace, porque por la parte del trabajo creo que los millennials empezamos ese cambio, pero que la Z lo tienen todavía más marcado y es más como muchísimo todavía más de la parte de experiencias, porque creo que los millennials somos como que tenemos mitad y mitad, pero sí es como más de la parte de experiencias y todo. La parte de salud mental yo creo que igual empezó, como que mucho empezó la millennial, pero se concretó, por así decirlo, en la Z. Lo que sí creo es que abusan del término de salud mental, pero ese es tema de otro episodio. Entonces no voy a entrar en ese detalle porque eso es tema de otro episodio que tenemos planeado, entonces no voy a entrar ahí, pero bueno, en términos generales creo que sí comparto. Ok. En mi caso, yo pienso también que los millennials sí, algunos son así. La parte de que valoran las experiencias sobre lo material, sí y no. Porque sí comprendo que ahora ellos prefieren como vivir más la vida, gastar en experiencias y no tanto tal vez comprándose un carro, por ejemplo, por dar un Ujú, ejemplo. ujú. Pero aún así conozco muchos que por su forma de pensar de que tal vez eso sea el éxito, ocupan un carro, una casa, cosas propias para sentirse Yo creo exitosos, que, digamos. yo creo que los millennials tienen de todo y también depende de qué tan cerca están de la Z. Los millennials que están más cerca de la X, tal vez todavía estaban en ese periodo de transición entre lo material y lo importante. Y algo de la X les salpicó. Y creo que los millennials que están más cerca de la Z están más enfocados en la parte de experiencia. Ok. Metiéndonos ya más en temas de personalidades,
todos son muy diferentes, tienen sus formas de expresarse diferentes. Lo que se decía sobre la salud mental, puede que los millennials hayan comenzado una ruta, pero los Z lo hemos ya impuesto en la sociedad. Ya se habla más abiertamente sobre lo que es la salud mental, damos más importancia a nuestro bienestar mental sobre muchas cosas. Antes se tenía mucho la creencia de que tenía que aguantar muchas cosas. Ahora nosotros no estamos dispuestos a aceptar esas cosas. Y ahí es donde llega tal vez a un término que a mí no me gusta usar, porque no lo siento realista, que es el término de la generación de cristal. Muchos piensan que es que a todos les afecta, a todos les molesta, todo, pero a como yo lo veo y a como yo lo siento, no es que todo nos molesta, es que están acostumbrados a vivir en una sociedad donde tal vez un abuso, un maltrato ha sido muy normalizado, un jefe acosador, cualquier cosa era normal porque ocupaban tener el trabajo. Digamos que es lo que decía también en la descripción, que están muy conscientes de su propósito profesional. Entonces, yo siento que tal vez metiéndonos en ese campo, no es que seamos una generación de cristal, es que no estamos aceptando los abusos que antes eran normal. Sí, pero yo creo que lo llevan al extremo. O sea, que ahora, de verdad, o sea, no digo que todos, porque igual toda regla tiene su excepción, pero yo sí creo que lo llevan completamente al extremo. O sea, de que ahora todo es ansiedad, todo les da ansiedad. Ahora todo es abuso. Ahora todo es que me están explotando. O sea, ya hasta un horario de oficina presencial lo consideran que es un abuso. O sea, son una condición laboral. Entonces, a veces yo he escuchado y he visto videos, tal vez no tanto de aquí a Costa Rica, sino tal vez de otros países, pero igual de la generación, donde vienen y dicen, se quejan porque les ofrecieron un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, pero era presencial. Entonces lo consideran que es un abuso, que los están explotando. O sea, es una condición normal, no te están pidiendo trabajar extra, no te están pidiendo hacer nada extraordinario, no te están pidiendo estar disponible hasta 24/7 o trabajar fines de semana. Entonces yo sí siento que esa parte de conciencia, que está muy bien, la has llevado a la parte de, ya no quiero hacer nada. O sea, y ahí es a donde decimos la generación de cristal. Y siento que lamentablemente sí es una generación que tiene muy poca tolerancia a la crítica, muy poca tolerancia al fracaso, no saben cómo manejar la frustración, no saben cómo manejar la frustración y de ahí viene la generación de cristal, es decir, que son la generación de cristal, porque entonces como no saben manejar la crítica, no saben manejar la frustración, no saben manejar el fracaso, porque sus papás trataron de que no tuvieran que lidiar con todas esas cosas, lo cual obviamente intentaron hacerlo mejor, pero no lo saben manejar, entonces se ofenden por todo. Es una generación que nació ofendida. O sea, de verdad, es increíble. O sea, es una generación que nació ofendida por todo, todo les molesta, todo les incomoda, todo les ofende. Entonces, ahí es a donde yo siento que viene la parte de decirles generación de cristal. Y en parte es triste, porque yo no siento que ustedes lo hayan querido. O sea, siento que fueron criados por papás que tuvieron condiciones muy diferentes de las que ustedes tienen ahora y que trataron de darles como una vida mejor, una vida más sencilla, una vida con más oportunidades, con más privilegios, etcétera, pero trataron tanto de protegerlos de la frustración que ahora no saben cómo lidiar con eso. Y entonces llegan a la adultez o a la adultez joven, donde tienen que entrar al mundo laboral, donde tienen que trabajar y no saben comportarse, no saben manejar la presión, no saben manejar absolutamente nada del mundo laboral porque nunca tuvieron que lidiar con la frustración ni con la presión, porque siempre hubo un papá ahí que trató de contrarrestar de que no le sucediera. Entonces, siento que, o sea, que no es que voluntariamente quieren ser así, pero que sí es una generación que es delicadita, delicadita. Bueno, digamos, sí hay extremos, como en todo en la vida hay muchos extremistas que sí llegan y tal vez por una llamada de atención, por una tardía, por ejemplo, sí se vuelven locos, sí se sobresaltan, pero también tiene que admitir que los millennials aceptaron muchas cosas que no están bien. O No, sea, eso sí no lo voy a admitir, porque más bien, vamos a ver, a mí me tocó estar
en el mundo laboral, porque yo trabajo desde muy, muy joven, me tocó estar en el mundo laboral ya cuando decían, uy, ahí viene la generación de los millennials. Y ustedes no saben lo que aterraba a la gente, a los patronos, a las empresas, pensar que venían los millennials, que era una generación compleja, que era una generación que venía a poner un cambio. Y ese cambio empezó por todos los privilegios que ustedes decían. Los millennials fueron los primeros en levantar la mano y decir, no voy a aceptar estas condiciones. O sea, lo que pasa es que, como digo, muchas de las cosas que empezamos los millennials las están concretando o las están ya viendo en un hecho la generación Z, pero nosotros fuimos los primeros en buscar un cambio en la parte laboral, en buscar igualdad, en buscar equidad, cosas que tal vez no se hablaban en las otras generaciones. Y los patronos siempre estaban con esa idea, y no solo a nivel de patrón, sino también yo que trabajé tantos años en marketing, en la parte comercial también decíamos, uy, vienen los millennials, que es una generación de consumidores completamente diferente, completamente irreverente, con unas prioridades que nunca antes se habían visto, donde cambia completamente el foco de todo. Entonces nosotros sí fuimos una generación que no aceptó un montón de cosas, sino que vinimos a empezar el cambio en un montón de cosas. Lo que pasa es que pues, los cambios fuertes no se concretan en 2 años, ¿verdad? Entonces ahí empezó, digamos, mucho de eso. Sí, de hecho, en TikTok sale mucho, no sé si lo ha visto, no me acuerdo cómo se llama ahorita el perfil, ahí lo pueden buscar, pero es de un mae, no sé qué nacionalidad es, que sale como recursos inhumanos. No sé si lo ha visto. No. El mae llega y tiene una peluca morada y se viste así, y entonces lo que hace es como que da ejemplos de eso mismo, de lo que llaman generación de cristal por cosas que ya no son aceptadas. Por ejemplo, me acuerdo exactamente de uno donde llegaba y decía que en tipo de recomendación te decían que te quedaras después de tu horario laboral, porque si no te quedabas era que no te ponías la camiseta, falta de compromiso, que no querías el trabajo, que lo hacías solo por hacerlo. Y ahí es tal vez donde se va la parte donde hay gente que dice, ¿por qué yo voy a sacrificar mi tiempo personal por dárselo a una empresa que al final no me lo va a pagar? O sea, porque al final eras, te quedas porque te querías quedar, te mostraste un milla extra, pero no tenés extras. Entonces, Ujú. ¿yo por qué voy a sacrificar mi tiempo personal que tal vez puedo aprovechar para salir a correr, para despejarme, para venir a jugar videojuegos, leer un libro, por Yo sí quedarme creo, ahí? ahí es a donde voy, a que tal vez lo llevan al extremo. Y hay que ver cada caso, también para poder como catalogarlo. Porque si es una empresa que espera que constantemente usted se esté quedando extra, o sea, eso está mal. Es una empresa que no está planificando bien su trabajo ni su recurso humano, porque si usted constantemente tiene que ir haciendo tiempo extra, ahí es que o usted es muy ineficiente en su trabajo y no lo saca de su tiempo, o la empresa lo tiene a usted sobrecargado. O sea, lo tiene tiene menos recurso humano del que debería para ejercer esa función y no sale en el tiempo. Entonces, si fuera el caso. Ahora, eso obviamente yo estoy en contra de que se normalice. No se debería normalizar que usted tenga que trabajar siempre extra. O sea, jamás. Pero viene el otro caso. Tal vez hay un proyecto, una cosa extraordinaria, algo que no es del día a día, y por esa vez, que es una excepción, que es muy de cuando en vez, eh, uno, o sea, se solicita que se queden un rato y no. O sea, no. Simplemente no, porque yo tengo otras cosas que hacer. O sea, entonces yo sí creo que tiene que haber un balance. Y siento que esa es la palabra que sí tienen los millennials un poco más, pero que se perdió un poco la Z, porque todas las Zetas no, nunca bajo ninguna circunstancia, no importa que sea. Y tal vez los millennials sí podemos decir como, bueno, si es una excepción, si no es una norma, o sea, si de verdad es que pasa un caso excepcional, podemos quedarnos, no hay tema, porque es una vez, o sea, no pasa nada. O sea, los millennials son más flexibles, dice usted. Sí, yo siento que digamos que nosotros vamos a ver, creo que los millennials somos una generación que nos interesa muchísimo la parte de la vida personal, nos interesa la parte del propósito, pero todavía tenemos vínculo profesional. Entonces buscamos cómo tener un balance entre ambas cosas.
porque todavía tenemos cierto interés en la parte profesional, no como la tenían las otras generaciones, de que cuando usted venía y le decía, ay, contame de vos, lo primero que hacía la gente era decir, bueno, yo soy ingeniero y trabajo en tal cosa y no sé qué, porque la identidad en las generaciones antes de la millennial era definida por su trabajo y por su profesión. Creo que la millennial es la primera generación que rompe ese patrón y empieza a decir, no, a mí me define lo que yo soy y yo quiero más un balance de vida y quiero más enfocarme en experiencias, quiero tener más oportunidad de cuidarme, de hacer ejercicios, de pasar pues, tiempo con mi familia, con mis perros, con etcétera, ¿verdad? Y tener como ese balance, pero la Z es como, es que el trabajo del todo, lo único que me interesa del trabajo es el salario. O sea, si yo pudiera que me paguen y no hacer nada, o sea, genial, no tienen ningún interés en esa parte. No, Entonces, sí, yo siento que muy marcado. Entonces, es más como veo el trabajo nada más como quién me puede dar el trabajo a mí, pero nunca ven qué le pueden dar ellos al trabajo. Esa es por lo menos la percepción que se tiene mucho de la generación Z. Por eso es que yo siento que muchas empresas dicen que la generación Z no tiene compromiso. Y si hay estadísticas, si las pueden buscar, que dicen que la generación Z normalmente, si en un año no se siente como en el trabajo, rota. Los millennials rotamos mucho también, en comparación con otras generaciones. Pero nosotros andamos 2 años, 2 años y medio. ah, no, Estamos pues. un poquito más arriba. Los Z sí es como, le doy un año a la empresa y si en un año no me convencieron, chao. Es que sigamos, yo pienso que no llegar al extremo donde, como me han dicho a veces, de que uno piensa que la empresa ¿cómo es? Que la empresa nos necesita a nosotros y no nosotros a la empresa. Ajá, yo Entonces, creo que los dos se necesitan. pues sí, pero igual nosotros preferimos más la salud mental de nosotros, evitar estrés, evitar problemas, evitar cosas, que aguantarnos 2 años, 3 años, a esperar a ver que las cosas cambien, siento Sí, yo. pero entonces yo siento que con el tema de la salud mental, ahí es a donde digo, Porque vuelvo al extremo. sí, pero ese Entonces se tema, van demasiado al extremo porque el nivel de tolerancia que tienen es bajísimo. Entonces es como lo mínimo que me hacen ya me llenó el tarro y entonces me tengo que ir porque ya estoy harta, ya estoy muy estresado. O sea, no saben manejar presión. Ustedes son una generación que no saben manejar presión. Salvo casos, obviamente. Como toda regla tiene su excepción. Pero en términos generales, que es como estamos hablando, ustedes son una generación que no sabe manejar la presión. No saben estar en presión. Les toca un entorno de presión. Me estresé, estoy ansioso. Entonces me voy por salud mental. O sea, y, 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 y no lo digo solo yo, lo dicen hasta gente de sus mismas generaciones donde hacen videos parodia. O sea, hablando de ese tema de la salud mental, donde lo han llevado tanto al extremo. O sea, que terminan hasta lastimando, hiriendo a otras personas, cortando relaciones de maneras frívolas por todo este tema de, ay, es que me estoy priorizando yo. es que hay que priorizarse primero uno. Yo creo que sí hay que priorizarse, pero no al extremo de llegar a pensar solamente en usted, porque es que usted no vive solo en el mundo, no está solo en el mundo. No, pero mientras no te afecte. Sí, pero no puedes tener una visión donde lo único que importa del mundo sos vos. Pero es que, digamos, no es que uno te da la mentalidad de que solo me importo yo y me vale lo que le pasa a los demás, sino es que primero estoy yo. Al final del día, el que va a morir solo soy yo. Entonces, mientras las cosas que yo haga no le afecten a nadie, no interfieran en la vida de alguien, no No, sé en por qué eso, no podría priorizarme yo no, está bien, primero. en eso estamos de acuerdo. Lo que digo es que a veces en el tema de priorizarse tanto, a veces es un extremo. Entonces, en que llega, y como digo, la vez pasada vi una parodia y entonces venía y estaba así como que llama a la amiga, ¿verdad? A la mejor amiga supuestamente y le dice, amiga, es que estoy mal, necesito que conversemos. Y la supuesta mejor amiga se vuelve y le dice, hoy no, es que hoy no me siento bien y tengo que priorizarme yo, entonces es más importante como yo me sienta en este momento. Entonces, cuando yo esté bien, te hablo, chao. Y le cuelga, o sea, la otra amiga la está necesitando en ese momento. Y nada más porque no te sentís bien, entonces que se la lleve el chanfle. Pues no, pero en ese caso entiendo a la que le colgó, porque si Obviamente. obvio, porque si yo estoy mal, yo no te puedo dar un consejo que sea consciente y sea lógico para ti.
No, pero es que ni siquiera sabes porque no escuchaste. Pero si yo Nada más estoy es en como, un... no quiero hablar porque en este momento no estoy bien. Entonces, no vamos a ver, digamos, a dar tanta vuelta en eso. Al punto al que voy es que sí hay cosas que han sido, para mi criterio, abusadas. O sea, llevadas a la parte del extremo y la parte de la priorización, de la parte de la salud mental, de todo esto, es parte de no saber manejar presión ni frustración. Entonces, como no sé qué hacer con la presión y la frustración, mejor, chao, me voy. Y cuando les preguntan, ¿por qué me fuiste? Por salud mental, porque me priorizo yo, porque yo soy primero. Pero en el fondo también hay un tema de no manejar la presión y la frustración. Y yo sé que hay cosas que no se tienen que tolerar. Yo sé que usted no tiene que vivir toda la vida en un ambiente donde el estrés sea el predominante. Lo digo yo que he tenido muchos problemas de salud por eso. Pero sí creo que el mundo es lo que es. Y hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. Y uno puede tener actitudes y todo, pero también hay cosas que el mundo se comporta de esa manera. Y entonces uno tiene que aprender a jugar ese juego. Y en el aprender a jugar ese juego también está medirse en entornos donde yo no siempre voy a tener el control de todas las variables. Y donde en algún momento voy a tener frustración, donde en algún momento voy a fracasar, donde en algún momento voy a ser rechazada, donde en algún momento voy a ser criticada. Y tengo que saber manejar todo eso. Volvemos al tema. Son más conscientes socialmente, pero están más dispuestos a aceptar las cosas. Buscamos más balance, es eso. A nosotros nos define, creo que nos define mucho en la generación millennial esa búsqueda constante de balance. Queremos poder balancear la vida profesional, la vida, la salud mental, la salud física, las relaciones, los amigos, la pareja, etcétera, y poder tener ojalá todas las piezas balanceadas, que es muy difícil, pero creo que sí somos una generación que busca mucho ese balance entre las cosas. Ok. Pasando al siguiente punto, algo también en las personalidades de cada una de las generaciones, que este sí lo veo muy, muy certero. Yo creo que aquí no vamos a diferir tanto, o tal vez sí, no sabemos. Es que los Zetas tenemos más mentalidad financiera que los millennials. ¿A qué voy? Espérense, ¿a qué voy? Que tal vez nosotros somos más conscientes, tal vez no del valor de adquisición de las cosas, o sea, con el esfuerzo que se requiere para obtener el dinero, pero sí sabemos manejarlo muy bien. Por ejemplo, yo conozco muchos millennials que llegan y dicen, ay, a sus edades yo iba y me pegaba la fiesta de viernes a domingo, eso es un gasto de plata. Llegaba y buscaba créditos que me ofrecían, esto que llamaban los bancos antes de, tiene preaprobado un crédito de 2 millones, ¿lo quiere? Sí, bueno, vale. Ahora nosotros no. En mi caso, por ejemplo, yo pienso 75,000 veces antes de hacer un gasto para mí, porque eso es otra cosa también. Si el gasto es mío, lo pienso 75,000 veces. Si es gastar en alguien más, jale, de una vez. Pero si es mío, yo pienso 75,000 veces para terminar con la respuesta de tal vez sí. Porque nosotros, al mismo tiempo, al tener esta misma mentalidad eh, del dinero, preferimos ahorrar que llegar a hacer un préstamo, un apartado como le conocían antes. Preferimos tener el dinero ahí, tal vez no guardado, porque sí se maneja mucho ahora en sobres y todas estas tasas de intereses que hay. Pero, por ejemplo, al comprar, ocupo una computadora. Hay gente que llegaba y se iba a Goyo y caía con una deuda de 4 años para pagar la compu. Nosotros preferimos ahorrar y hacer la compra al contado. No puedo estar más en desacuerdo. O sea, no vamos a pegar. Ustedes no tienen conciencia del dinero, ustedes tienen privilegio. O sea, eso es muy diferente. Son una generación que bendito Dios, porque no estoy criticándolo, o sea, tienen mucho más soporte financiero de parte de los papás de lo que tienen otras generaciones. Y entonces por eso ustedes pueden ahorrar, porque tienen soporte financiero en otras cosas y les da el margen de ahorrar. Para nosotros no.
O sea, para nosotros no. Y todavía, entre más para atrás se vaya la generación, más difícil es. Ustedes son una generación súper consumista. O sea, en general, cada generación va siendo más consumista. Esa es una realidad. O sea, la que venga después, etcétera. Todos nosotros somos más consumistas que la X, y ustedes son más consumistas que nosotros, y ahí va a seguir la cadena. Porque hacia ahí es a donde nos lleva el mundo moderno, o sea, hacia la parte consumismo. Entonces, que consumimos en diferentes cosas, porque, bueno, creo que en realidad siempre ha sido así, la consumimos en diferentes cosas, porque tal vez los intereses de antes de los papás de uno era como la parte de la casa, el carro, etcétera, ya uno hace más como ese balance, como sí me gustaría como pues tener cómo moverme y todo, pero también quiero viajar, también quiero salir a comer, ustedes es como me vale, si tengo que andar en bicicleta, todo bien, pero con tal de vivir las experiencias, porque ustedes sí se quieren quemar toda la plata en la parte de experiencias. Y entonces, pero yo no creo que sea porque ustedes tienen conciencia financiera. O sea, ustedes no creo que sea por eso, que no van y piden un préstamo o no pegan a un tarjetas. No creo que sea por eso, creo que es porque no tienen la necesidad de, porque son una generación mucho más soportada financieramente por sus papás. Pues sí, pero digamos, igual hablando en el tema de deuda, yo no conozco ningún Z, por ejemplo, hasta ahorita en mis de 12 años de vida, yo no conozco a ningún Z que prefiera una deuda a Porque no adquirirla. tienen la necesidad, No, porque hay es el casos privilegio. hay casos que sí. Por ejemplo, lo que le decía de la computadora. Una computadora Ahora, ahorita está en 300.000 pesos. Entonces, en vez de llegar y hacer lo que hacían antes, de ir a Goyo, por ejemplo, y sí, pero es que caer ahí en la tenés que deuda. entender que son momentos diferentes. Por ejemplo, ahora ustedes también, hay un montón de cosas que para ustedes ahorita son mucho más asequibles que lo que fueron para otras generaciones. Y el ejemplo es el de la compu. Obviamente antes, o sea, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando yo era chiquita, cuando estaba en la escuela, quien tenía una computadora era prácticamente considerado millonario, por lo menos en el entorno en el que yo crecí. O sea, era como casi que uno hacía visita a la casa de ese compañerito para poder ver la compu, porque uno no tenía acceso a ese tipo de cosas. Entonces, obviamente el avance tecnológico tiene mucho que ver porque obviamente entre más oferta, más asequible, digamos, son las cosas. Entonces, tal vez ustedes no tienen que hacer tanto esfuerzo para una compu porque ahora hay compus muchísimo más asequibles de lo que habían antes. Entonces, y aparte de eso, siempre está como esa parte del soporte, que por eso digo, o sea, ustedes no tienen esa necesidad tal vez de deuda porque tienen siempre esa parte del soporte. Como mis gastos personales están cubiertos en muchos casos, entonces yo puedo dedicar los otros ingresos para ahorrar y en muy poco tiempo poder tener esto que quiero. Pero no nos pasaba a nosotros. O sea, nosotros sí teníamos, digamos, que venir, hacer aportes a la casa, pagar un montón de cosas, y pagar los estudios. La mayoría de la generación Z, los papás le pagan los estudios. O sea, No todos. No, algunos, la mayoría, nos pagamos nuestro propio estudio. no, no, Trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. muchos tienen el soporte de los papás. Obviamente yo, y aquí no quiero caer tampoco en generalizaciones porque yo sé que eso depende de realidades muy diferentes, o sea, de niveles socioeconómicos, de un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí tienen mucha ventaja en esa parte. Nosotros, la mayoría de los Zetas, más bien nos tuvimos que cubrir nuestros propios estudios. Muchos trabajamos y estudiamos. Yo no digo que las Z no. O sea, la Z también hay muchos que trabajan y estudian al mismo tiempo. Pero sí creo que ustedes tienen un poco más de facilidad en la parte financiera y no es porque tengan más educación. Ahora, si hay algo que reconozco, ahora se habla más de educación financiera de lo que se hablaba antes. Y creo que atrás, la generación que sigue, la alfa, sí va a ser una generación muy educada financieramente. Porque ahora el tema financiero sí se habla muchísimo más de lo que se hablaba antes. Y eso igual nos podemos tirar atrás para las generaciones. Entre más avanzan las generaciones, más educación financiera tienen. Entonces, lo que puedo concordar es que sí es una generación un poco más educada financieramente que nosotros, así como nosotros somos más educados financieramente que los que venían un poco más atrás, pero no que sea así como la mega conciencia financiera del mundo, porque son consumistas, ¿verdad? Pues sí, y puede que tal vez si le compre la idea, sí hay educación financiera, porque sí, o sea, sí Sí, sí, conozco mucha cada día gente se que habla más sí, de eso. sí hay. Em, pero puede que sí tiene que ver tal vez un poco lo que es el poder adquisitivo que tenemos nosotros, porque sí, lo que dice, antes se veía mucha pobreza,
en las mismas casas y estos mismos millennials, los que tuvieron la oportunidad de sacar Tal una vez no pobreza carrera y porque creo que todo. ahí sí me gustaría corregir, tal vez no pobreza porque creo que todavía hay pobreza, hay generaciones pobres. Lo que sí digo es que ahora los papás sienten más necesidad de dar por más años soporte financiero a sus hijos que lo que era antes. Porque ahora los papás sienten como, uy, yo hasta la universidad se las tengo que dar. Antes no, antes los papás era como, yo le voy hasta el colegio y de ahí usted defiéndase. Entonces, creo que esa es la diferencia, que ahora los papás soportan por más tiempo financieramente a sus hijos que lo que era antes. Porque creo que condiciones socioeconómicas adversas siempre han habido y siempre van a haber y todavía existen. Sí, yo siento que sí, los papás ahorita pagan la universidad, pero siento que va más para los alfa. A los Z todavía nos tocó trabajar y estudiar para Es que siempre pagarles. se va a seguir viendo más marcados en las otras generaciones. Yo no digo que todos los Z les pagaron la universidad, digo que a más Z les ayudaron que lo que ayudaron a más millennial. Así como estoy segura que a más millennial ayudaron que los que ayudaron a la X. O sea, porque se va viendo eso, pero es como digo, es como la diferencia ahí que yo veo en la parte financiera es que los papás sienten como que por más tiempo tienen que hacerse cargo de los hijos. Y no, pero bueno. Em, Siguiendo con los puntos, otro punto que quería ver eran los modos de aprendizaje. Nosotros tenemos modos de aprendizaje muy diferentes. Antes, yo me acuerdo que mi mamá tenía en un librero estos, no sé si tendrán un nombre en específico, pero que eran como enciclopedias grandísimas. Enciclopedias, sí, así se llaman. Exacto. Pero, eh, Enciclopedias físicas. pero me acuerdo que eran como 9 libros, como de este Lo que grueso. tenían era marca, océano. No sé, pues Sí, tampoco para uso. sí, sí. O sea, yo me acuerdo que ahí, ahí lo aprendían, ahí revisaban muchas cosas. Nosotros tuvimos métodos de aprendizaje muy diferentes que tal vez, por lo que usted dice, tal vez el poder de adquisición que nosotros tenemos es muy diferente al que ustedes tuvieron. Pero yo me acuerdo aprender con videojuegos, por ejemplo. Es Yo me que acuerdo aprender con series. Y aquí quiero traer un recuerdo que yo no sé si usted se acuerde. Dudo mucho que se acuerde. Pero me acuerdo que una vez estábamos hablando sobre el Big Ben, el ujú, reloj que hay en ujú. Londres y todo. Y yo me acuerdo que usted me había dicho que usted quiere ir ahí, conocer el reloj y tal, toda la carajada entera. Y yo le dije, ah, sí, queda en Londres, una torre del reloj, taca, taca, la. Y usted me dijo, ¿y usted cómo sabe qué es eso? Porque yo tenía como 6 años, 7 años. Y me acuerdo que yo le dije que lo había visto en Phineas y Ferb, una serie. No, yo sé que no se acuerda porque ella no se acuerda ni siquiera lo que desayunó hoy. Pero Mi defensa tengo TDAH. toda la vida, no se Sí, de preocupen, toda la vida. no se preocupen. De toda la vida. Ahora usan eso como Solo que excusa. ahora es diagnosticado y antes era una sospecha, nada más. Pero sí, entonces los métodos de aprendizaje sí eran muy diferentes. No puedo medir el nivel tal vez como de conocimientos que uno adquiere, pero sí siento que al tener la educación por medio de un videojuego o un mismo video, tal vez está como más fácil la amplitud de conocimientos que uno puede adquirir. Eso tiene una explicación muy sencilla en una palabra. Internet. No, 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 porque no, no. no hablo directamente de internet, estoy hablando de No, programas de televisión y cosas así. sí, claro, pero eso es la parte tecnológica, es toda la parte tecnológica. O sea, que a final de cuentas ustedes son una generación que nació con muchísimo más tema de la tecnología. Nosotros tuvimos un poco de transición en esa parte. O sea, ustedes nacieron y ya existía el internet. O sea, ya hay muchas cosas. Ustedes no recuerdan la llegada de un montón de cosas. Yo sí, digamos, como esa transición de la parte física a la digital. O sea, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, sí era muy común consultar libros físicos. O sea, íbamos y pedíamos un libro a la biblioteca y de ahí sacábamos la información y ahí hacíamos los trabajos y como digo, como quien tenía una computadora era casi como millonario, muchos de los trabajos que uno hacía en la escuela, pues eran a mano. Yo era un poco más, pero un poquito en el último año de escuela, creo que fue, porque mi hermana estudiaba secretariado, entonces tenía una máquina de escribir.
Entonces yo podía hacer los trabajos en máquina de escribir. Entonces, digamos que podía presentarlos un poquito más pro, pero imagínense, o sea, ¿quién de la generación Z ha usado una máquina de escribir? Entonces, ya en el cole vivimos la transición de que sale en carta, entonces ya empezamos a buscar en Encarta las cosas y ya entonces uno iba incluso a la biblioteca, ya las bibliotecas tenían computadoras y uno lo que iba era accesar Encarta en las bibliotecas para poder sacar la información. Aquellas Ya, pantallas culonas que sí, ya habían. uno no iba a pedir libros. Entonces, como que sí, los millennials nos tocó vivir esa transición entre lo físico y lo digital. Entonces nuestra forma pues de aprender era así, a través mucho de libros, de enciclopedias. Yo recuerdo, yo amaba esas enciclopedias, mi hermana las compró y yo creo que no hubo nadie que le sacó más provecho que yo porque de verdad yo creo que me las leí todas, así entendiera o no. Entonces tenía mis favoritas, las de geografía, las de historia, o sea, esas eran como las que más me gustaban de todas, pero, pero sí vivimos como esa transición. Sí habían videojuegos, pero eran videojuegos diferentes también, menos tecnológicos y Era más de todo. entretenimiento Y que otra cosa. las series de televisión también eran distintas. Entonces eran más como, yo siento que era como más que buscaban entretener y que en algún punto sí hubo una transición a buscar un poco más educar. Entonces, pero también había muy poca gente con acceso al cable. Eso era otro. No era como que en todas las casas había cable como ahora. El cable es que todo el mundo tiene. O sea, había muy poca gente también con acceso a cable, entonces de casi que uno lo único que consumía también era televisión nacional. Repito, esto estoy hablando de la realidad de un mortal. Probablemente si esto lo llega a ver alguien de la clase alta, diga, ay, ¿de qué está hablando? Si yo, pues ese cable, o sea, pero los mortales. Hablamos del barrio. Exacto, los mortales, ¿verdad? Nosotros sí tuvimos que ir a esa transición. Entonces, esa parte sí concuerdo que los modelos de aprendizaje, las fuentes, las formas, todo el tipo de información y todo ha sido completamente diferente. Porque ustedes sí no tuvieron que vivir esa transición de lo físico a lo digital como nosotros. Ok, y con eso que usted dice de que los programas de televisión, cayendo justamente en ese ejemplo, se empezaron a volver más educativos que de entretenimiento, ¿usted cree que tal vez nosotros tenemos más conocimientos generales que los que pudieron adquirir ustedes por medio de los libros y todo el tema? No, Sin discriminar a nadie, ¿verdad? Solo como no, una duda. ajá. No sé si tienen más conocimientos, pero creo que sí tienen más acceso a los conocimientos. Porque, como repito, o sea, uno tenía que estar limitado a si compraban las enciclopedias, que yo recuerdo que mi hermana las compró y las compró a pagos porque era algo muy caro para nosotros. Entonces ella lo compró como a chorrocientos pagos. O sea, de verdad fue un esfuerzo muy grande que ella realizó porque nosotros pudiéramos tener ese recurso de información. Entonces creo que nosotros estamos muy limitados en esa parte, estábamos más limitados al inicio. Ustedes siempre han tenido acceso a la información. Que quieran aprender o no, esos son otros 100 pesos. Creo que va a depender de cada personalidad, pero creo que por lo menos sí han tenido mucho más acceso a la información todavía de la que tuvimos nosotros en un inicio, porque obviamente ya luego la cancha como Ujú. que se emparejó más. Ok. Sí, ahí, de hecho, me acuerdo muy bien de un juego, no me acuerdo exactamente cómo es que se Y llama. eso que se acuerda muy bien. Es que me acuerdo del juego, o sea, me acuerdo lo que trataba, porque me parece que Entonces, incluso, me acuerdo, pero dice, me acuerdo muy bien, pero no me acuerdo. es que me acuerdo, pero no me acuerdo. Ay, Dios, ya me durmió la pata. Esas son frases célebres. Me acuerdo y no me acuerdo. Ay, es que esto de ser madre, madre soltera perruna. Así. Y más como una pega. Ay, sí. Eh, Podrán ver, se los presento. Teo, público. Se llama Godo, no Teo. Se llama Teo Francisco, es mi primogénito. Teodoro Mi, Francisco. mi primogénito y ya él está viejito, va para 13 años. Es un guapo. Sigamos. Y no es pelo, es Porque gordura. luego se enamoran de él. Es pelo, no gordura. No, al revés, es gordura, no es pelo. Luego les presento a la otra, porque la otra sí está así, como ella es más independiente, entonces ya no depende de mí. Sí, ella ya más bien nos va a echar de la choza, que le Exacto. estamos haciendo mucha Es bulla que vivimos en la casa de ella. por aquello. Eh, Volviendo a lo del juego que les estaba comentando, había un juego que era del gobierno. Yo no sé si usted en algún momento lo llegó a escuchar. Fue como
2009, 2008, súper súper viejo, digamos, que había como una epidemia de dengue, una cosa así que había en el país. Entonces el gobierno buscaba informar a los niños sobre esta enfermedad, cómo tratar los criaderos y todas las consecuencias y los síntomas del dengue, y lo hizo por medio de un juego que trataba sobre un chiquito que era de un pueblo rural. Él hacía su vida normal, pero se empezó a enfermar la gente. Del mismo pueblo se empezó a enfermar que el pulpero, que el panadero, que la maestra. Todos se empezaron a enfermar y nadie sabía por qué era. Hasta que empezaron a ver todo el tema de los criaderos. Estaba muy marcado la parte de las llantas. Entonces, que eliminemos los criaderos. Y el mismo juego te enseñaba a vos cómo eliminar criaderos, el tema del reciclaje, cómo se hacían los criaderos en las llantas. Entonces, había ahora un carpintero que se encargaba de hacer muebles con las llantas. Entonces, te enseñaba todo este tema del reciclaje. Era un juego muy interesante. No me acuerdo Sí, cómo no, se no, llama. no. Y me acuerdo que era del gobierno, porque yo Lo único del gobierno que yo llegué a ver, y aquí sí me van a salir como tres canas más diciendo esto. Era el típico juego con el que muchos aprendimos a usar la computadora, el de la tortuguita del 50. Andrés, no sé qué. Sí, ya ustedes fijos no les tocó, pero entonces uno cuando llevaba cómputo en la escuela, porque esta fue la escuela, cuando uno le ponía ropa a las computadoras para que no se resfriaran. no, no, pues. Entonces uno venía y había un juego de una tortuguita donde uno construía cosas, pero era así como que si usted quería que fuera a la izquierda, adelante o atrás, entonces usted le ponía como del 50 y entonces avanzaba un pedazo. Si usted quería que avanzara más, era como del 100, una cosa así. Entonces usted iba y se movía la tortuguita, iba haciendo y usted le podía cambiar color y usted hacía dibujitos de casitas y todo eso y uno se sentía como lo más pro. Eso fue lo único que llegué a ver, que no sé si lo inventó el gobierno o si era de Microsoft, una cosa así, el gobierno pagaba las licencias, la verdad es que no sé, pero era como lo único que había tecnológico en ese entonces. ¿De cuál era la productividad del juego? Como hacer casitas y ya. Que uno aprendía a usar la computadora, porque había, a través del juego usted aprendía diversos comandos y cosas y usos de la computadora. Mm, súper viejo, pero ok. Otro punto que traía es que tal vez por su estilo de vida, por su forma de ser, siento que los millennials son como más nostálgicos. ¿En qué me refiero? Nostálgicos, por ejemplo, en las cosas. Ahorita lo que ella mencionaba de la máquina de escribir y que hacía los trabajos ahí, super pro, ¿verdad? Arriba el presidente, ¿verdad? Pero, digamos, yo sí conozco una máquina de escribir, pero la conozco como un adorno, no como que la llegara a usar. Ujú, Ustedes me imagino que si ven una máquina de escribir en su caso, usted va a decir, ay, cuando yo me sentaba y digitaba y no sé qué. sí. Y nosotros así como, más un adorno. Déjalo ahí, quieto. Los tocadiscos que ahorita están súper, súper Bueno, de tocadiscos yo moda. no llegué a usar, solo que ahorita están otra vez de moda, pero yo no llegué a usar. Llegué a ver uno por mi hermana, porque entre mi hermana mayor y yo hay una diferencia de 14 años, entonces ella sí era de la generación que usó tocadiscos y llegué a ver uno por eso, pero haberlo sabido usar o haber tenido yo un disco, no. Lo que pasa es que ahora se pusieron otra vez de moda. Sí, y digamos, y a eso es lo que me refiero. En el tema de la música con el tocadiscos, para nosotros es un adorno. Y tal vez no porque no lo llegamos a usar, sino porque ustedes son más nostálgicos de que, ay, es que esto se usaba así o así allá. En mi caso, yo tengo música que me recuerda a mi infancia y yo digo, ah, eso lo escuchaba en aquel entonces, cuando yo tenía 5 años. Y ya, para de contar. Creo que O es que sea, nosotros hemos vivido más transiciones. Entonces, hemos vivido más transiciones entre las cosas y entonces eso tal vez es esa sensación de nostalgia, porque sí, que vemos alguna cosa y decimos, ay, yo me acuerdo cuando tal cosa, que a ustedes les va a pasar más adelante, cuando vivan más transiciones, cuando venga otra generación y ustedes estén conversando de eso y esa generación lo haga diferente, les va a pasar, creo que todas las generaciones les va a pasar. Ahora ustedes tal vez nos perciben un poco más nostálgicos por eso porque a la fecha llevamos más transiciones acumuladas, pero creo que a ustedes les va a pasar en algún momento que se lleguen a sentar cuando anden por las edades de uno con otras generaciones, ¿será en que este caso llegamos? probablemente la alfa, y tengan esa misma sensación. ¿Será que llegamos para empezar?
Pucha, qué miedo es el señor. Pero aquí ya habló la señora. Volvemos, la máquina de escribir. Bueno, para cerrar el capítulo, quiero traer una pregunta a la mesa donde ustedes nos van a responder en la cajita de comentarios. Obviamente hay millones y millones de cualidades en las personas, personalidades que ustedes perciben sobre nosotros, ya sea Z o los millennials. Pero coméntenos cuál de ustedes creen que son muy marcadas y que nos faltaron comentar, porque hay un montón. Hay un O sea, montón. las personalidades son infinitas. Pero cuéntenos ustedes cuál piensan que es importante, muy marcada y que nos falta comentar aquí. Gente, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya conocen la pregunta. Escríbanos aquí abajo. Todos los vamos a leer y vamos a responder qué pensamos, qué hubiera sido bueno. Y dependiendo, puede que haya una parte 2 en la segunda temporada. Nunca se sabe. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.